El día que mi papá se jubiló, se paró frente a todos con su traje perfectamente planchado, el nudo de la corbata en su lugar, y dijo con esa voz que siempre sonaba como si estuviera leyendo una placa de bronce: todo se lo debo a mi hija Mario. Aunque mi hija nunca tuvo lo necesario. Y la sala estalló en aplausos. Yo también me puse de pie. Caminé hacia él y le entregué una pequeña caja con una sonrisa tranquila. De parte de tu mayor decepción, le dije. Y me fui sin mirar atrás. Cuando la abrió, empezó a gritar. Me llamo Carmen Rivera. Tengo 34 años. Y he aprendido que a veces, lo que más te rompe no viene de un enemigo. Viene de quien debería haberte protegido. Mi papá, Antonio Rivera, era de esos tipos que construyen toda su personalidad alrededor del trabajo, el deber y una imagen impecable. Pasó más de 4 décadas en la misma compañía aeroespacial, escalando cada peldaño como si fuera su destino divino. Para él, la empresa era su templo, y mis hermanos, sus herederos. Yo, era algo así como un accesorio olvidado en la esquina. Un día antes de su fiesta, me quedé frente al espejo del baño, tratando de convencerme de que podía hacer lo correcto. Tal vez unas palabras genéricas, un brindis sin emociones. Algo que no doliera. Algo que no se notara demasiado. Así había vivido casi toda mi vida, haciendo equilibrio sobre una delgada línea, asegurándome de no fallar, no hablar de más, no existir demasiado. La caja estaba detrás de mí, sobre la cómoda. Envueltita con esmero, papel azul oscuro, moño plateado. Algo que alguna vez significó mucho. Ya no. Mientras ensayaba, sentí eso que me pasa siempre antes de enfrentar a mi familia, la certeza de que no importa lo que diga o haga. Nunca fue suficiente. Y nunca lo será. Antes de seguir, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguien que debería haber estado orgulloso de ustedes, simplemente no lo estuvo? Si saben de lo que hablo, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Esta historia puede ser más cercana a ustedes de lo que imaginan. Crecí en Austin, Texas, en una casa donde todo estaba en su lugar, menos el amor. No pasamos necesidad, pero el cariño era algo que se daba a cuentagotas, y casi nunca era para mí. Mis hermanos, Rubén y Mario, eran el sueño americano versión masculina, deportes, herramientas, campamentos, ruta directa al ejército. Eran todo lo que mi papá admiraba. Todo lo que yo no era. Yo era la niña que se escapaba con revistas de astronomía, que se perdía mirando el cielo, que construyó un cohete de juguete con pedazos de metal viejo, y lo hizo volar. Mi mamá se emocionó. Mi papá preguntó si lo había robado. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gustas y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Nunca hizo falta que dijera que no encajaba. Se notaba en su forma de hablar. En las reuniones, se paseaba presentando a mis hermanos como si fueran trofeos. Matt acaba de ascender a capitán. Mario lidera un equipo de pruebas avanzadas. Y cuando llegaba mi turno, solo decía, ella es Carmen. Es creativa. Como si ser diferente fuera una pena. Aún así, lo intenté. Estudié ingeniería aeroespacial en la Universidad de Michigan, graduándome con honores. Trabajaba en 2 lugares para poder pagar lo que las becas no cubrían. Nadie vino a mi graduación. Mi papá solo mandó un mensaje, felicidades. No sabía que era hoy. Pero no me detuve. Terminé trabajando en el laboratorio de propulsión a chorro de Caltech. Trabajé duro. Inventé, publiqué, lideré. A los 29, ya estaba a cargo de un equipo. A los 31, me convertí en la directora de ingeniería más joven, y la primera mujer en ese cargo. Pero en las cenas familiares, él seguía levantando la copa, por los chicos.
Así que cuando recibí la invitación a su evento de gala, casi la tiré. Un hotel elegante, una presentación de diapositivas, discursos de colegas. Todo para celebrar la gran carrera de papá. Pero algo en mí no pudo quedarse al margen. No iba por él. Iba por mí. Volé a Austin y me hospedé en un hotel del centro. Practiqué una y otra vez unas palabras suaves, algo sin filo. Porque, aunque me cueste admitirlo, todavía tenía esa vocecita dentro que me decía que tal vez, solo esta vez, él diría algo distinto. Algo que hiciera que valiera la pena haber esperado tanto. No fue así. La noche terminó como tenía que terminar. Con esa caja entre sus manos. Y yo marchándome, sin miedo, sin rencor. Solo vacía. Pero eso fue después. Esa tarde, aún creía que se encontraba la forma perfecta de pararme, de hablar, de actuar, podía arreglar lo que se rompió hace años. Todavía no sabía lo que estaba por venir. Ni lo que dolería. Ni lo bien que se siente, por fin, dejar de mendigar. Llegué al Hilton con 20 minutos de anticipación. No porque fuera puntual, sino porque la ansiedad me empuja a llegar antes a todos lados. El valet me pidió las llaves del auto. Dudé. Mi Tesla no es gran cosa en California, pero en casa, grita, miren quién se cree la gran cosa. Se las entregué igual y entré. El salón estaba casi lleno. Mesas vestidas de blanco, flores exageradas que bloqueaban la vista, meseros en modo ninja. En el escenario, una pantalla mostraba fotos de mi papá de joven, posando con cohetes, saludando a militares, sonriendo junto a ejecutivos que parecían salidos del mismo molde. En toda la presentación de diapositivas no había una sola foto familiar. Ni una Navidad, ni un cumpleaños, ni un momento en casa. Solo imágenes de mi papá posando en blanco y negro, como si hasta el color hubiera sido una distracción. Solo él, solo logros, solo poder. Como si mostrar emoción ensuciara su historia. Me quedé cerca de la entrada, escaneando el salón con la vista. Finalmente, vi a mi madre al otro lado. Me saludó con un leve movimiento de mano, rápido y casi oculto, como si tuviera miedo de llamar la atención. Ella siempre fue así. Callada, constante. Siempre en las esquinas, apoyándome desde las sombras. Mira quién apareció al fin, dijo una voz detrás de mí. Era Rubén. Traje impecable, sonrisa de político, bronceado artificial y esa seguridad que solo alguien mimado por toda la vida puede tener. Mario venía justo detrás, con su clásico asentimiento y ajustándose la corbata, como si fueran parte de una coreografía. Carmen, dijo Rubén, abrazándome con esa frialdad que tienen los apretones de manos de negocios. ¿Sigues con la NASA? ¿O era SpaceX? Sigo en el JPL, respondí, manteniéndolo neutro. Ah, el lugar del telescopio, dijo Mario. Papá siempre dice que eso es más como un club de ciencias que ingeniería real. No respondí de inmediato. Solo forzando una sonrisa, lancé mi línea. Bueno, logramos aterrizar un robot en Marte. Algo debemos estar haciendo bien. Se rieron. No de forma cruel, pero con esa risa que viene del desdén. La risa que dice, sí, claro, qué lindo tu hobby. Y se fueron a codearse con otros invitados. Y, de pronto, volví a tener 16. La chica rara que soñaba con el espacio, mientras los demás hacían touchdowns y ganaban medallas. Un camarero pasó cerca. Tomé una copa de champán sin pensarlo. Al otro lado del salón, lo vi. Mi padre. Alto, firme, impecable en un traje azul oscuro. Rodeado de colegas, saludando como si fuera el anfitrión de una cumbre internacional. Su risa era fuerte, sus gestos grandilocuentes. Era el rey de la noche. Esperé que me mirara. No lo hizo. Miró a Rubén, luego a Mario, le dio una palmada en la espalda. Incluso le dio un beso en la mejilla a mamá. Yo seguía ahí, en el borde del salón, esperando algo que probablemente no iba a llegar. Justo cuando me di media vuelta para irme,
sentí una mano ligera en mi brazo. Carmen. Era mamá. Su voz era baja, pero firme. Por favor, quédate. Él va a decir algo. Tiene que hacerlo. Esta noche es para todos. Quise creerle. De verdad lo intenté. Tal vez, solo tal vez, esta era la noche en que me iba a ver. De verdad. Tal vez iba a pronunciar mi nombre con orgullo, por primera vez. Pero entonces, las luces bajaron. Y el maestro de ceremonias subió al escenario. Damas y caballeros, esta noche celebramos a un ícono de la ingeniería, un pionero que dedicó más de 40 años a empujar los límites de lo posible. Por favor, recibamos a Antonio Rivera. El salón estalló en aplausos. Mi padre subió al escenario como si estuviera postulando al Senado. Saludó, sonrió, se tomó su tiempo. Y luego comenzó. Gracias. De verdad, gracias. Este ha sido el viaje de mi vida. Y no estaría aquí si no fuera por el apoyo de mi familia. Me enderecé. Mija y Mario, Rubén y Mario, continuó, orgulloso. Han seguido mis pasos. Sirven, lideran, construyen. Todo lo que he logrado se lo debo a ellos. Representan el nombre Rivera con fuerza y con honor. Aplausos. La gente se puso de pie. Luego, bajó la voz. Se puso más suave. Más íntima. Pero el golpe venía disfrazado. No todos los Jai Mario tienen lo necesario. Y eso está bien. No todos vienen del mismo corte. Algunos, simplemente no encajan. Nunca dijo mi nombre. No hizo falta. Lo sentí como un martillazo. Un frío descendió por mi cuerpo. Esa frase cayó como un sello final. Mi hija nunca tuvo lo que se necesita. Eso fue lo que todos escucharon. O al menos, lo que todos entendieron. Y luego vino la risa. Suavecita, incómoda, contenida. Y dolió más que cualquier silencio. Me puse de pie. La sala se giró hacia mí. Caminé hacia el escenario, no para subir, sino para acercarme justo al borde. Sostenía una pequeña caja, envuelta con papel azul marino, con ambas manos. Mi voz no tembló. De parte de su mayor fracaso, dije, tranquila. Le entregué la caja. Disfrute de su jubilación. Y me di la vuelta. Caminé sobre el mármol, paso firme, sin correr, sin encogerme. Y no miré atrás. No conduje de inmediato. Bajé al estacionamiento del hotel y apagué el motor. Me quedé sentada en el auto, con las manos congeladas en el volante. No estaba en pánico. Era algo más helado. Más denso. Como estar atrapada en una tormenta de nieve que vi venir desde niña. Y por fin, había dejado de pretender que no me estaba congelando. En el asiento del copiloto, mi bolso vibró. Un mensaje de mamá. Otro de Irene, mi amiga de la universidad, la que me dijo que no viniera. Y uno más. ¿Qué tenía la caja? Ese era de Mario. No respondí. Ni siquiera abrí los mensajes. Sabía que la verdadera escena aún se desarrollaba allá arriba, en el salón que acababa de abandonar. Mi papá no abriría el regalo de inmediato. No frente a todos. No era su estilo. Él necesitaba mantener la compostura. La imagen. Pero eventualmente no iba a poder evitarlo. Porque si hay algo que Antonio Rivera no soportaba, era no tener el control. 10 minutos, tal vez menos. La caja era pequeña. Y adentro había una sola cosa, una foto, enmarcada. Una que probablemente él ya había olvidado. La había guardado por más de 20 años en una carpeta vieja, en el fondo de mi armario. Era una foto nuestra. Solo él y yo. Yo tenía 12. Estábamos en una feria de ciencias local. Había construido una réplica de la Estación Espacial Internacional usando latas vacías y alambres reciclados. Y él sonreía. La caja era pequeña. Y dentro,
Solo había una foto. Nada más. Una imagen enmarcada que probablemente mi padre ya había enterrado en algún rincón olvidado de su memoria. Yo la había guardado por más de 2 décadas, doblada dentro de una carpeta rota, al fondo de mi armario. Esperando. Por no sé qué. Tal vez por esto. En esa foto, él y yo estábamos juntos. Yo tenía 12 años. Sonriente, con mi cinta azul en la mano. Acababa de ganar el primer lugar en una feria de ciencias local. Había construido un modelo de la Estación Espacial Internacional con latas vacías y alambre reciclado. Era una locura de proyecto, y funcionó. Él casi no fue. Mamá prácticamente lo obligó a venir. Recuerdo que se quedó de brazos cruzados todo el tiempo, analizando el lugar como si estuviera perdiendo su tarde. Pero cuando anunciaron mi nombre como ganadora, por alguna razón, algo cambió. Y por 5 minutos, exactamente 5, parecía orgulloso. La foto captó ese instante exacto, su mano en mi hombro, su sonrisa real. No la que usaban las revistas de la compañía, no esa sonrisa de aquí estoy para cerrar un trato. No. Esta era diferente. Esa fue la última vez que me miró como si yo no fuera una decepción. Guardé la imagen todos estos años, no para restregársela, ni para demostrar nada. Solo para recordarle algo que eligió olvidar. Debajo del marco, le dejé una nota escrita a mano. Decía: esta fue la última vez que me miraste como si importara. Pasé 20 años buscando a ese hombre. Ya no más. Él abriría esa caja y vería algo que no podía borrar. No una medalla, no un reproche. Solo un espejo. Uno que le mostraría quién fue, y lo que decidió dejar de ser. De vuelta en el coche, sentada en ese estacionamiento frío, no lloré. Pensé que lo haría. Pero no. Lo que sentí fue algo más lento. Más sutil. Como si por fin me hubiera rendido ante una verdad que ya conocía. Es como cuando te das cuenta de que esa montaña que llevas años escalando no tenía cima. Solo una pared pintada para parecer algo más desde el emario. Tomé el celular, no para responder los mensajes, no aún, sino para revisar las redes. Y sí, alguien ya había subido el vídeo. No se oía lo que dije al acercarme al escenario. El audio estaba cortado. Pero se veía todo. Cómo caminé. Cómo le entregué la caja. Y cómo me fui sin volver la vista atrás. Los comentarios estaban divididos. Algunos decían que fue actuado. Otros me llamaron valiente. También estaban los que me criticaban por haber arruinado un momento especial. Pero entre todo eso, hubo mensajes silenciosos. Privados. Desconocidos que me escribieron. Ojalá tuviera tu valentía. Mi papá también era así. Lo de tu mayor fracaso me partió el alma. No contesté. Todavía no. Pero los leí. Cada uno. Porque por primera vez, alguien me estaba viendo. No como una nota al pie en la vida de otro. Sino como la autora de la mía. Y mientras yo me sentaba en la oscuridad de ese auto, allá en ese salón brillante y frío, Antonio Rivera tenía en sus manos una imagen que no podía modificar. Una niña que decidió olvidar. Y una versión del mismo que existió, por un momento, antes de desaparecer. La primera llamada llegó cerca de la medianoche. La ignoré. La segunda también. Y la tercera. Cuando el teléfono sonó por 6ª vez, miré la pantalla. Era mamá. Dudé. Y contesté. Carmen, dijo ella, con una voz quebrada, ¿qué había en esa caja? No respondí al instante. Podía escuchar el fondo, voces alteradas, la de mi padre por encima de las demás, afilada, rápida. Como un cuchillo. Ya lo sabes, le dije al fin. Era la única prueba de que alguna vez estuvo orgulloso de mí. Ella se quedó callada. Luego dijo. Le tomaste por sorpresa. Casi solté una risa amarga. No, mamá. Él me tomó por sorpresa durante 30 años.
Silencio. Y después, un susurro. No quiso hacerte daño, Carmen. Solo, no sabe cómo demostrar las cosas. A él le enseñaron que sentir es debilidad. No le pedí que llorara, dije, sin rabia. Solo que me viera. Y después de esta noche, ya no voy a seguir rogando por eso. Colgué. Antes de que pudiera explicarse, defenderlo, suavizar lo dicho. Porque no confiaba en lo que venía después. Una disculpa. O una excusa. O ambas. A la mañana siguiente, salí a caminar por el centro de Austin. Sin rumbo. Mientras el mundo seguía, como si nada hubiera pasado. Gente con café en la mano, corriendo con sus audífonos. Y yo, con un vacío silencioso detrás de las costillas. Al mediodía, encendí el teléfono. 38 mensajes. Ignoré los de mis hermanos. Ya sabía el guión, que arruiné la noche, que soy una exagerada, que siempre hago drama. Pero uno me hizo detenerme. Era de él. 2 palabras. Necesitamos hablar. Me quedé mirándolas. No había enojo. Ni culpa. Solo una especie de orden envuelta en formalidad. Como si me convocara. Esa noche manejé hasta la casa donde crecí. No porque él me lo pidiera. Sino porque yo necesitaba algo. Cierre, tal vez. O solo ver con mis propios Omario lo que quedaba. La casa seguía igual. Ladrillo rojo. Césped perfectamente recortado. Luz del porche encendida, como si nada hubiera cambiado. Usé mi vieja llave para entrar. Olía a madera encerada y a recuerdos atrapados en el tiempo. Lo encontré en el estudio. Solo. Sentado. Con la foto en las manos. No levantó la vista cuando entré. Durante un minuto completo, no dijimos nada. Entonces, sin mirarme, habló. No recuerdo ese día. Claro que no, dije. Para mí sí fue importante. Su cuerpo se tensó. Apenas un movimiento, pero lo noté. Dejó la foto sobre la mesa. ¿De verdad crees que nunca me importaste? No es algo que crea. Es algo que viví. Mi respuesta lo dejó quieto. Te empujé, dijo, casi en un susurro, porque vi algo en ti. Algo afilado. Fuerte. Imparable. Negué con la cabeza. No me empujaste. Me empujaste, Lemario. Y sí, hay una diferencia. Por fin levantó la mirada. Me miró de verdad. No sabía cómo tratar contigo. No eras como tus hermanos. No buscabas aprobación. La cuestionabas. Me cuestionabas. Crucé los brazos. ¿Y eso te hizo pensar que no merecía respeto? Vaciló. Como si la respuesta fuera simple, pero demasiado cruda para decirla en voz alta. Me recordabas a mi padre, confesó. Siempre desafiando. Siempre preguntando por qué. Él tampoco me aceptó nunca. Y ahí estaba. La herencia. No genética, sino emocional. Transmitida como una deuda familiar. Me dejé caer en el borde del sofá. De pronto me sentía agotada. No de él. De todo. Entonces me pasé la vida pagando por algo que nunca tuvo que ver conmigo. Nunca pensé que fueras un fracaso, Carmen, dijo en voz baja. Solo, no sabía cómo ser el padre que necesitabas. Ni siquiera lo intentaste, dije sin rencor. Me hiciste invisible hasta que aprendí a dejar de intentarlo. Nos miramos. Esta vez, sin máscaras. Sin discurso. Te vi esta vez, murmuró. Pero no supe qué hacer con eso. No fue una disculpa completa. Pero tampoco era una excusa. Fue lo más cercano que ese hombre sería capaz de ofrecer. Y de una forma extraña, eso fue suficiente. Porque en ese instante, entendí que no había fallado al tratar de ganarme su amor. Él simplemente no sabía cómo darlo. Y eso no era culpa mía.
Pasaron un par de semanas antes de que me diera cuenta de verdad. El peso que había llevado encima toda mi vida, ya no estaba. No era como quitarse una mochila. Fue más como darte cuenta de que la llevabas todo este tiempo, y de pronto, un día, al girarte, ya no está. No hubo gritos, ni lágrimas, ni drama. Solo un silencio nuevo. Como si algo que ocupaba espacio dentro de mí, sin pagar renta, hubiera hecho las maletas en medio de la noche y desaparecido. Lo que se fue esa necesidad de que me dijeran, eres suficiente. Porque ya no lo necesitaba. Volví a Los Ángeles un domingo, en un vuelo tranquilo. Desde la ventana, las montañas se veían doradas bajo el sol, la costa brillaba. Por primera vez en años, no sentí que estaba huyendo. Solo iba de regreso. A mi vida. A lo que había construido con mis propias manos. Sin favores. Sin atamario. Solo trabajo. Solo fe. El JPL seguía tan lleno de movimiento como siempre. Estábamos preparando el lanzamiento de un nuevo grupo de satélites que estudiarían la radiación en el espacio profundo. Yo supervisaba el análisis de riesgos. Era intenso, sí. Pero también vital. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía alineada. Una tarde, unos 10 días después de volver, mi jefa se asomó por la puerta de mi oficina. ¿Sigues bien para la keynote del mes que viene?, me preguntó. Parpadeé. ¿La cumbre STEM? Asintió. Eres la primera mujer líder en JPL en ser invitada en más de 10 años. Y tu historia puede marcarle la diferencia a muchas chicas que vienen detrás de ti. Sabía exactamente a qué se refería cuando dijo, tu historia. No era por mis logros técnicos. Era por todo lo que no aparece en un currículum. Porque no vengo de los lugares correctos. Porque nadie me abrió la puerta. Porque llegué aquí sin respaldo familiar. Sin aplausos en casa. Cuenta conmigo, le dije. Estoy lista. Esa noche, en el balcón de mi apartamento, abrí mi laptop y miré la ciudad extendiéndose debajo de mí. Las luces titilaban como estrellas terrestres. La primera línea del discurso salió sola. A veces, el combustible más poderoso para lanzar un cohete no es fuego. Es rechazo. Y entonces conté la verdad. Conté cómo crecí en una casa donde ser hija significaba tener que demostrar más. Como ser brillante no servía de nada si no llevabas el apellido correcto del modo correcto. Conté lo invisible que puede sentirse ser ignorada por tu propia familia. Y lo liberador que es cuando dejas de buscar ser vista por quienes nunca quisieron verte. Cerré con algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando tenía 16 o 22. O incluso a los 30. No tienes que probarle nada a quien se niega a verte. Algunos legados merecen romperse. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte. No con rabia. Sino con claridad. El vídeo del discurso eventualmente se volvió viral. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era que lo que dije, lo sentía. Cada palabra. Mis hermanos no me escribieron. Ni un mensaje. Ni una llamada. Y estaba bien. Había dejado de correr detrás de personas que solo me veían como un problema que necesitaba resolverse. Mamá sí llamó. Varias veces. Nuestras conversaciones eran torpes al principio, casi como caminar sobre hielo fino. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a descongelarse. Debí haber hecho más, dijo en una de esas llamadas. Debí haberte defendido. Lo sé, respondí. Pero también sé que me querías. Aunque a veces no podías demostrarlo delante de él. Un día, llegó un sobre por correo. Sin remitente. Dentro había una sola cosa, la foto. La misma que le había dado. Y en el reverso, una nota escrita a mano. Letra ordenada. Reconocible. De él. No olvidé ese día. Solo intenté hacerlo. Me asustaba cuánto amaba esa versión de ti. Te merecías más. Lo siento. No había firma.
ni palabras cálidas. Solo eso. Me quedé mirándola largo rato. Luego doblé la nota y la guardé en el mismo cajón donde solía meter todas esas tarjetas de cumpleaños con frases genéricas. Ese cajón ya no dolía. Ahora contenía algo más útil, perspectiva. Porque a veces, la disculpa llega tarde. O llega de una forma que no esperabas. A veces ni siquiera necesitas oírla, hasta que ya no te duele no haberla oído. Así es como se ve sanar. No es perfecto. No es épico. Pero es real. Y eso es suficiente. Si has llegado hasta aquí, y alguna vez te sentiste como un fantasma en tu propia historia, como la rara, la que nunca encajó, la que siempre se quedó al margen mientras otros recibían el reconocimiento, escúchame bien. No tienes que hacer nada extraordinario para ser digna de amor. Tampoco tienes que reducirte para ser aceptada. Solo tienes que caminar con la frente en alto. Y seguir caminando. Y si llega el momento de soltar, de alejarte, de cerrar una puerta que siempre te dejó afuera, hazlo. No como quien escapa, sino como quien por fin elige. Los finales no son como creemos. No siempre llegan con explosiones, ni palabras dramáticas. A veces simplemente pasan. Un martes en el que por fin dejas de revisar el teléfono. Un domingo tranquilo en el que no te duele que nadie te llame. Y te das cuenta, has salido al otro lado. 3 meses habían pasado desde aquella noche. Desde que dejé de representar un papel para alguien que solo aplaudía cuando Suja y Mario decían lo que él quería escuchar. Mi historia empezó a resonar. No por el escándalo. Sino por lo que seguía después. El discurso que di en la cumbre STEM empezó a compartirse en círculos donde antes no existía ni mi nombre. No por ser viral. Sino por ser honesto. Luego me escribieron. Querían contar mi historia en un perfil. No sobre la gala, sino sobre lo que significa crecer sin voz, y aprender a usarla. Al principio dudé. Pero luego entendí que no era solo mi historia. Era también de cada niña que fue llamada difícil. De cada mujer que tuvo que ganarse su lugar con trabajo doble y crédito a la mitad. De cada hija que escuchó más críticas que abrazos. Así que dije sí. El artículo se tituló La que no debía brillar, y lo hizo. La imagen de apertura, yo, caminándole Mario de un padre que nunca supo qué hacer con una hija como yo. Pero lo que importaba era lo que venía después. El esfuerzo. El coraje. La decisión de dejar de intentar ser vista y empezar a verse una misma. Una frase se me quedó grabada. Carmen Rivera no hizo ruido al irse. Solo dejó de esperar ser invitada a una mesa que nunca fue para ella. Y fue cierto. Por años pensé que poner límites era cerrar puertas. Ahora sabía que era abrir otras. No para dejar entrar a cualquiera. Sino para decidir, esto sí. Esto ya no más. Unos días después, recibí un mensaje de un nombre que me sonaba a infancia lejana, Carla Rivera. Mi prima. Hija de la hermana de mi papá. No teníamos contacto desde que usábamos trenzas y lápices de colores. Me escribió esto. Vi tu historia. Y lloré. Mi papá decía que los niños eran el futuro y las niñas, un adorno. Ojalá hubiera tenido el coraje de decir basta. Gracias por mostrarme que aún no es tarde. Le respondí sin pensarlo. Nunca es tarde para dejar de encogerte. Y eso es algo que nadie te enseña. Sanar no es un momento. Es un trayecto. A veces retrocedes. A veces brillas. Pero sigues. Y eso basta. No volví a hablar con mi papá desde su nota. La que vino sin remitente, sin firma. Solo una verdad sencilla. Te vi. Y me dio miedo cuánto te amaba en esa versión. No decía, perdón. Pero decía algo. Y por primera vez, eso bastaba. Porque ya no esperaba que alguien más me autorizara a sentirme suficiente. Había aprendido a darme esa validación yo misma. Sin aplausos. Sin permiso.
Amo en quien me he convertido. Amo a la chica que se negó a seguir la ruta marcada y trazó la suya, sola. Amo a la mujer que, en lugar de esperar ser elegida, se eligió a sí misma. La siguiente vez que volé a Austin no fue para ver a mi familia. Fue para hablar con chicas jóvenes en ingeniería. Primeras en sus familias. Soñadoras con mochilas pesadas y esperanzas grandes. Y les dije lo que a mí me hubiera cambiado oír a los 16. Que a veces, tu mayor reto tiene tu mismo apellido. Que el verdadero poder no está en probarle algo a alguien. Está en demostrarte que tú siempre tuviste razón al creer en ti. Que ser diferente no te hace un error. Te hace imprescindible. Y que nunca, nunca, eres un fracaso solo por tomar un camino que nadie más entiende. Al final de la charla, una estudiante se me acercó. Tenía los omarios brillantes, no tendría más de 19 años. ¿Cómo supiste que era momento de dejar de buscar su aprobación? La miré con una sonrisa tranquila. No lo supe, le dije. Solo un día desperté, y ya no la necesitaba.